A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 3 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, doctor Jaime Lorenzo, es director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. A todo su equipo y a todos los radioescuchas que están conectados en este momento. Doctor, mucho interés de conversar con usted acerca del tema que en esta parte del programa. Le pediría un comentario inicial acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país y el impacto que va a tener esta flexibilización ampliada ¿Aló? Que ha anunciado el régimen venezolano. Lo escuchamos, bienvenido. ¿Aló? Doctor Jaime Lorenzo, adelante, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, María Alejandra, definitivamente nos tiene asombrados las situaciones que están ocurriendo con los anuncios en función de una flexibilización de 2 meses exactamente. Y fuera lo ideal que se hiciese ese llamado, pero después de haber cubierto desde el punto de vista de vacunación ese 70% de la población mayor de 18 años y estar en el proceso de vacunar a los menores de 18 años bajo criterios de haber cumplido ese porcentaje primero de los adultos. El llamado a la apertura total de toda la gestión económica del país la entendemos por la situación tan grave que vive el país. Pero esas acciones tienen que ser tomadas siempre tomando en cuenta cómo se está comportando la enfermedad. Y lo que estamos observando desde hace varios días atrás, un mínimo de 800, 900 personas que son nuevos enfermos, con una mortalidad de 10, 12 personas, y lo que ha sido más grave, que lo hemos dicho, lo hemos denunciado, desde el 4 de abril de este año, la vocería oficial con respecto a la enfermedad no dice cuántas pruebas diarias se están haciendo. Y eso más el cierre en el Instituto Nacional de Higiene, el anuncio que hicieron de no realizar más pruebas para viajeros por un tiempo momentáneo, y ese tiempo momentáneo se ha extendido en el tiempo. Así como en varios estados nos reportan que no se están haciendo pruebas por falta de material. Si tenemos esa situación y tenemos una situación de que y es público y notorio que los laboratorios privados son los que están haciendo pruebas, y tenemos ya información muy clara que el ministerio no ha generado un oficio que es parte del trabajo, que es notificarle a los laboratorios de privados, que menos mal que se sumaron, ojo, en hacer pruebas, que deben notificar los casos positivos y los casos negativos. No necesariamente tienen que notificar el nombre del paciente, pero sí notificar el número de positivos, porque eso forma parte de la vigilancia epidemiológica para caracterizar una enfermedad. Porque si tú tienes una zona del país o una zona de Caracas donde los laboratorios privados te empiezan a reportar un aumento del número de positivos en las pruebas, ese es el momento de actuar para ver dónde están los focos donde hay mayor cantidad de contagios o personas positivas. Pero eso no está ocurriendo. Entonces estás tomando una decisión donde le estás pasando la responsabilidad, que si bien es cierto, el ciudadano es responsable de cuidarse, de protegerse, el Estado está en la obligación de tener las diferentes formas y mecanismos para vigilar la enfermedad, tomar acciones ante situaciones que empiecen a mostrar un aumento del número, y la otra cosa, tener vacunado a la gente y campañas de promoción de prevención como nunca, porque ya está demostrado que aunque te vacunes, la posibilidad de tener la enfermedad existe todavía. Sobre este tema, doctor, y me refiero al número de casos de COVID-19 en nuestro país, nos decía más temprano el doctor José Félix Soleta
exministro de Sanidad y Asistencia Social, que estamos en la época de mayor incidencia semanal desde el comienzo de la pandemia, según los datos oficiales, sin tomar en cuenta el subregistro. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Totalmente cierto, y de hecho uno de los grupos que más ha trabajado con el doctor José Félix Oleta somos nosotros, en el sentido de esa recolección, tomando la data oficial. No estamos buscando datas propias de Médicos Unidos o de otras organizaciones o proyecciones que están realizando otros grupos, sino la propia data oficial, y podemos ver cómo progresivamente lo que va de año, inclusive desde el mes de abril hacia esta fecha, el aumento de casos diarios de personas nuevas enfermas va en aumento. Y aquí hay que hacer muy claro: primero, la no realización de pruebas en el sector público. Segundo, en los reportes que se hacen diariamente podemos ver que generalmente entre un 24 o un 36% aparecen estados que no tienen notificación, es decir, estados donde la enfermedad no está. Y ya sabemos todos que en todo el país todos los días hay una nueva persona positiva de la enfermedad y hay fallecidos. O sea, esa realidad que el doctor José Félix Oleta les ha dicho a usted y la ha demostrado es totalmente cierta, y vemos que solamente tomando la información de la vocería oficial es suficiente para demostrarlo, entendiendo también las otras cosas que te acabo de enumerar, como es la falta de pruebas en el sector público y algunos estados que aparecen con reporte cero. Pero es que además está, y lo comentábamos más temprano, el regreso a clases presenciales y la campaña electoral, que entendemos tendrán también una incidencia en el número de casos en nuestro país. ¿Correcto, doctor? En efecto, que la única diferencia con respecto al año pasado es el reinicio de clases, que ya el año pasado habían anunciado que querían hacerlo. Lo que pasa es que lo que ocurrió en diciembre y en carnavales de este año los obligó a entender que no podían, pero ahorita en un desespero de hacer las cosas no con un poco de lógica, sino hacerlas por una situación de evaluación política, están tomando esta decisión. Y el reinicio de clases, se tuvieron casi 18 meses para preparar a las escuelas, adecuarlas, reparar lo que estuviera dañado, darle servicios de agua, servicios de electricidad, o sea, preparar, porque el reinicio de clases se sabía que en algún momento iba a ocurrir. Pero entonces llegamos al punto de tomar la decisión y vemos esa cantidad de reportes de las diferentes organizaciones que están en el área educativa, donde nos están diciendo el porcentaje altísimo de escuelas que no tienen agua, que tienen problemas eléctricos, que tienen problemas con sus recursos humanos, y lo más importante, tú decidiste vacunar a un grupo etario y justamente el personal educativo, el 100% son mayores de 18 años y no has terminado de vacunar al personal educativo. Entonces, oye, el gran problema es que haces un llamado reinicio de clases y no tuviste la previsión de dar los pasos necesarios, de hacer las cosas pensando en nuestros niños, en nuestros hijos y en los ciudadanos, porque la familia tiene que estar vacunada también. O sea, toda esta situación es por eso que las alarmas están encendidas, y te digo, María Alejandra, ojalá nos equivoquemos, porque lo que menos deseamos es ver nuestro país con una gran cantidad de enfermos, ver esa película que vieron otros países con la enfermedad. Eso no se desea en Venezuela, porque primero somos gente y somos hombres de salud pro vida. Pensamos en la vida y en la dignidad de la muerte cuando eso ocurre, porque es un estado natural. A estas alturas, y según el registro que ustedes llevan, doctor, ¿cuántas personas del sector salud han fallecido en medio de la pandemia? Lo escuchamos. Bueno, amiga, hasta el 27 del mes pasado nosotros registramos 534 médicos fallecidos, 162 enfermeras, 18 odontólogos, 12 bioanalistas, 5 farmacéuticos y 52 compañeros de otras profesiones y de la parte de obreros. Eso nos da un total de 779 fallecidos, que desde los últimos días nos han llegado muchos reportes que no hemos publicado uno nuevo, porque se está haciendo una verificación muy exhaustiva
de cada caso que nos está llegando, porque hay ciertas tendencias de mandarnos información que no es real. Ahora, usted nos decía la última vez que conversamos que iban a intentar determinar cuántas de estas personas habían sido vacunadas, habían recibido 1 o 2 dosis. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor? En efecto, ese trabajo se está avanzando y te puedo ir adelantando que estamos viendo una concurrencia en personas que, estando vacunadas, han fallecido, pero también encontramos que muchos de esos colegas y compañeros del equipo sanitario que han fallecido tenían las comorbilidades conocidas como diabetes, hipertensión, problemas oncológicos, o sea que su problema del fallecimiento y su poca capacidad de defenderse ante la enfermedad tenía una variable que era estas enfermedades de base, que junto con la vacuna quizás no lo ayudaron a superar la enfermedad. Eso es lo que se nos está dando en el primer análisis. Y un segundo análisis que volvemos a que estamos revisando, esa relación entre el tiempo de la vacuna y el periodo de inicio de su actividad, ese profesional, con respecto a esa última dosis de la vacuna. Cuando comienzan, ahí hay que buscar una relación, si la vacuna tiene, el fallecimiento y la enfermedad sufrida tiene relación con la vacuna. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera referirme a otros temas. Por ejemplo, la solicitud que han hecho ustedes formalmente de que se publique y difunda una vez más el boletín epidemiológico en nuestro país, que fue suspendido desde finales de 2016 a propósito del brote de fiebre amarilla en alguna zona del país. Eso en primer lugar, y por supuesto preguntarle sobre la visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional. Ustedes han promovido una campaña sobre este tema en redes sociales. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo con el sector salud en nuestro país. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Yo le he dejado un par de inquietudes, doctor. Iniciaría con esta solicitud, exigencia que están haciendo ustedes para que se publique y se difunda el boletín epidemiológico en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos.
En efecto, María Alejandra, la solicitud es clara y precisa, porque lo interesante de esto es que antes de esta Constitución del año 91, Venezuela tenía, el ministerio obligatoriamente publicaba una información que estaba en el boletín epidemiológico y en los anuarios estadísticos de mortalidad y morbilidad con una rigurosidad obligatoria. Y la Constitución en aquella época, la del 61, no hablaba de la Contraloría Social. Ahorita que nuestra Constitución habla de la necesidad de la Contraloría Social para hacerle seguimiento al funcionamiento de las instituciones públicas, es cuando menos información existe y un oscurantismo terrible, donde incluso el caso de fiebre amarilla, de los casos que aparecieron, nosotros como organización nos fuimos la necesidad de publicarlo y decirlo para que todo el mundo se enterase, porque no había un silencio oficial. Y esas son cosas que no pueden ocurrir. El Ministerio de Salud tiene la obligación de informar a la ciudadanía de cómo se están comportando las diferentes enfermedades de denuncia obligatoria y las enfermedades crónicas que estén atacando a nuestra población y las nuevas enfermedades que están apareciendo. Y eso está en la obligatoriedad de ese documento, que es el boletín epidemiológico que era presentado semanalmente. Y eso forma parte de lo que un Estado o un Ministerio de Salud, en lo que es su competencia de informar y educar a los ciudadanos, tiene que hacer. Sobre todo tomando en consideración lo que ha dicho la propia Organización Panamericana de la Salud sobre este tema. ¿Correcto, doctor? En efecto, es que todos los países publican, hasta los amigos de la República de Cuba tienen una publicación, y nosotros en cierto momento, en los años pasados, nos enteramos de situaciones de enfermedades en Venezuela o el porcentaje de vacunación sobre una enfermedad por los registros presentados por la República de Cuba. Y esto es inaudito. Doctor, sobre la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional en nuestro país, esto ha movilizado distintos sectores en Venezuela, incluyendo al sector salud. ¿Qué puede decirnos, sobre todo a la luz de la campaña que ustedes están promoviendo en redes sociales? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, mire, la presencia de un alto funcionario que esté relacionado con la visibilización de los derechos humanos y la violación de los mismos forma parte del trabajo de toda institución seria, de hacerle un llamado al fiscal para que voltee y vea, más allá de ese mandato que su cargo tiene, que es el de venir a ver cómo las observaciones de la oficina que él representa, hechas al Estado venezolano, ya sea al Ministerio de Justicia, a los tribunales y a la Fiscalía, de ciertas violaciones denunciadas por individualidades y organizaciones ante la Corte, para ver si las observaciones que ellos hicieron se han venido cumpliendo en esos casos, que no es solamente castigar al autor material, sino al intelectual y a esa cadena de mando o esa organización que va hacia arriba en forma ascendente de la responsabilidad ante el daño contra una persona o un grupo de ciudadanos. Él viene a eso, pero tenemos que hacer este señalamiento para que también voltee hacia las violaciones de derechos humanos, y por eso es que la Federación Médico hace el llamado de que visite los hospitales, porque de repente el hombre está movilizándose y está yendo a sus reuniones que tiene programadas, pero con la visita a un solo hospital va a tener un claro espejo o una clara película de la realidad socioeconómica del país y de la situación grave que sufren nuestros ciudadanos. De hecho, el presidente de la Federación Médica Venezolana recordaba que casi 1.000 personas están a la espera de trasplantes en Venezuela, entre ellos más de 100 niños y adolescentes. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, doctor. Definitivamente es duro, y te lo digo y lo hablo ya como hombre de cirugía. Cuando yo estaba haciendo mi formación como cirujano, existía un equipo de hombres y mujeres que estaban organizados en la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, y recuerdo un cirujano, David Arana, que él era del militar, él era el hombre que se presentaba en un hospital a las 2 de la mañana, cuando nosotros lo llamamos, a verificar que ese potencial donante vivo
en verdad cumplía con las normas y se hacía el rescate de órganos para beneficiar a una persona. O sea, era un trabajo de una capacidad y un ejemplo de entrega a lo que se hacía. Y en Venezuela, en nuestros hospitales, se hacía trasplantes de alta calidad y muchos colegas fueron enviados a otros países para formarse en áreas específicas de trasplante. Todo eso que se construyó se perdió. En el momento que se le quitó a la ONTEC esa capacidad de organizar, planificar y tener claro cómo era el mecanismo de trasplante, empezamos a ver esta destrucción. Vemos como el servicio de trasplante médula ósea de la CHET en el complejo hospitalario Enrique Tejera deja de funcionar. Nuestros hospitales tipo 4 como Pérez Carreño, Hospital de Niños y otros hospitales dejan de hacer trasplante y vemos las consecuencias. Niños que se nos mueren en espera del trasplante, niños que se contagian o contaminan con hepatitis C esperando y al recibir tratamiento para conservar una hemoglobina en un nivel adecuado porque el trasplante ha producido daños en sus riñones y no pueden tener los niveles de hemoglobina adecuados. Hablo de los niños como también de los adultos. ¿Cuántas personas necesitarán el trasplante de córnea, el trasplante de corazón, de hígado? Y lamentablemente van a fallecer porque no hay cómo hacer el trasplante. Esa estructura que era no solamente operar, sino el mantener al paciente con medicamentos para evitar el rechazo al órgano recibido, es también otra calamidad que los trasplantados están sufriendo porque no hay los medicamentos necesarios para evitar trasplante. Es decir, la destrucción de lo que conocimos, de lo que eran las cosas buenas hacia los ciudadanos, está en una manera muy evidente y lo que dice la Federación nos duele porque formábamos parte de ese equipo de gente que desde la base, desde la parte más baja, ese trabajo de hormiguita, sabíamos lo grande que se hacía por Venezuela. Finalmente, doctor, también la Federación Médica ha denunciado la situación de los centros asistenciales. El presidente de esta organización, Douglas León Natera, decía que el 85% de los hospitales en Venezuela no cuentan con agua ni implementos de limpieza, así como equipos de bioseguridad en medio de la pandemia. Sabemos que esto cuesta vidas. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, acuérdate, desde el año pasado como organización estamos denunciando la falta de implementos de bioseguridad y bioprotección para el COVID. Pero desde hace también ese mismo tiempo estamos diciendo que el COVID no curó al paciente cardiópata, al hipertenso, al paciente oncológico, a todas esas patologías que ya estaban en Venezuela y no se le está dando respuesta. Esa realidad que planteó la Federación Médica Venezolana se viene diciendo por diferentes escenarios y lo más importante, en estos momentos cualquier persona que necesite asistir a un centro de salud público sabe que va a recibir una lista de mercado de los materiales que va a necesitar para el tratamiento específico de su enfermedad y su estadía en el establecimiento. Porque lo único que estamos colocando pues desde el punto de vista del sector público es una cama, sin más nada, un colchón y el trabajo de ese recurso humano que todavía está en los centros hospitalarios, como enfermeras, médicos, bioanalistas, nutricionistas, personal de radiología, o sea, todo nuestro equipo de sanitario estando en los hospitales, pero está llegando un momento de que el cansancio, la molestia por los sueldos y todo eso están haciendo más daño que otras cosas. Y esa realidad que dice la Federación, donde hay ese 85, ese 90% de problemas, es una realidad que no tenemos, que todo el mundo la conoce. Todo el mundo sabe, conoce a alguien que tiene que vender su casa, vender el carro para poder cubrir los gastos de un tratamiento médico o quirúrgico. Doctor Jaime Lorenzo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de este tema que nos afecta a todos, que tiene que ver con la crisis en el sector salud, sobre todo en medio de la pandemia de coronavirus, y que han denunciado, que han aprovechado para denunciar los representantes
en Venezuela, producto o en el marco de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo con la Universidad Central de Venezuela, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos y el documento que suscribió el Consejo Universitario de la UCB, rechazando, entre otras cosas, la visita intempestiva de Nicolás Maduro a esta casa de estudios. Nos acompaña la rectora Cecilia García Rocha. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, María Alejandra? Mucho gusto saludarte. Bien, pues la verdad iniciaría a partir de este documento, porque han reaccionado a esta visita intempestiva de Nicolás Maduro en estos términos. La escuchamos. Fíjate, yo estoy de acuerdo que el presidente o el Ejecutivo Nacional puede ir a la universidad cuando quiera, pero tiene que cumplir él, más que nadie, tiene que dar el ejemplo y tiene que cumplir con la normativa de seguridad de la Universidad Central de Venezuela. No hay ninguna necesidad de ir de noche, no hay ninguna necesidad. Hay que ir de día, hay que mostrar la cara, hay que dar la cara, hay que estar de frente a los estudiantes, a la comunidad universitaria. Entonces, yo, por ejemplo, como rectora de la Universidad Central de Venezuela, que nunca me he opuesto absolutamente a nada de los trabajos que han hecho, porque tiene el aval de la Comisión de Preservación y Desarrollo de la Universidad COPRED y de mantenimiento, aunque no sé cuál es la inversión de la universidad y no sé cuál es la inversión de la facultad y no sé cuáles son las empresas si cumplen con la normativa establecida por la universidad, yo pienso que es mucho más fácil contactar a las autoridades, que somos 3 autoridades, y decirles, mire, yo quisiera visitar la universidad para ver los avances de los trabajos, que es un compromiso moral del gobierno, en este caso de Nicolás Maduro, a la Universidad Central de Venezuela. Entonces, como no, nosotros lo esperamos, ejecutamos todas las labores de seguridad y ponemos la universidad a recibirlo como debe ser, porque él es Ejecutivo Nacional. Pero ir escondido, sentarse en un pupitre, comparar la universidad con un retén penitenciario, por favor. Eso no se puede aceptar, eso no se puede aceptar. Y yo lo rechazo como venezolana, como persona egresada de la Universidad Central de Venezuela y como rectora de la Universidad Central de Venezuela. Yo rechazo totalmente la comparación con una institución penitenciaria que yo no conocí, no sé quién habrá conocido, a lo mejor la conocieron ellos, no lo sé,
pero yo no compararía porque hiero susceptibilidades fuertemente al compararla con un recinto penitenciario. Pero es que además, rectora, él anunció la designación de una protectora para la Universidad Central de Venezuela, lo cual, según el documento del Consejo Universitario, contraviene los preceptos constitucionales y legales de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, de María Alejandra. La protectora o el protector no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mucho menos existe en la ley de universidad. Nosotros no necesitamos ningún protector, ¿ok? Nosotros necesitamos que cumpla con el presupuesto ley del 2020 y del 2021, que en el 2020 nos adeudan el 75% de los solicitados y en el 2021 nos adeudan el 98% de los solicitados. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que nos den los presupuestos ley, que nos den el presupuesto adecuado para la universidad, que nos den el salario justo, porque nuestros empleados, nuestros obreros, los de mantenimiento, servicio técnico, etcétera, ganan $3 mensuales. El instructor, que es el más bajo nivel de ingreso, gana $5 mensuales. Y el titular, que es el más alto de nosotros, de los profesores, gana $11 mensuales. Entonces necesitamos un salario digno, cumplir con las condiciones socioeconómicas de los profesores, de la comunidad universitaria. Necesitamos los presupuestos ley que los otorguen, porque no es de ellos. Ellos lo publicaron en la Gaceta Oficial, es del Heraldo Venezolano. O sea, por eso somos públicas, porque nosotros necesitamos ese presupuesto ley. En ese presupuesto ley vienen los gastos de funcionamiento y vienen el pago de los servicios básicos, que es la luz, el agua, el internet, que funcionan pésimamente mal en Caracas. Ahorita hay un apagón de luz. Bueno, esta entrevista era ayer y no se pudo dar por razones obvias, por razones de la luz. Hoy hubo un apagón también aquí en Caracas. Entonces estamos sometidos a una situación horrenda, horrible, de la luz, de un servicio básico, fundamental. Nosotros tuvimos hoy Consejo Universitario, y el Consejo Universitario de nosotros recibió con mucho cariño a Mario Sarcolida, que es representante del vicerrectorado académico. ¿Y qué dijo él? Se necesita una inversión en educación continua, en educación online, en educación semipresencial o presencial. Entonces es bueno que se sepa, que se conozca el dedillo cuál es la situación de la universidad venezolana. Y además, ¿por qué ayudar a la Universidad Central de Venezuela y no poner los ojos en otras universidades? En la Universidad de Oriente, por ejemplo, que le quemaron su biblioteca, en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de la ULA, en Luz, en las universidades autónomas. ¿Por qué no poner los ojos sobre esas universidades? Además, yo digo algo con toda propiedad, ¿es la ciudad universitaria de Caracas o es la Universidad Central de Venezuela? Porque quien recibe patrimonio en el año 2000 es la ciudad universitaria de Caracas, que tiene 9 facultades. Faltan 2 facultades, agronomía y veterinaria, que están en Maracay. Falta ¿cómo se llama esto? Caguas, por ejemplo, Caguas, que nadie la toma en cuenta. Yo sí la tomo en cuenta porque yo quiero muchísimo a Caguas. Y Caguas depende de la Facultad de Ingeniería. ¿Dónde está la Escuela de Enfermería, que queda aquí en Caracas? ¿Dónde está la Escuela de Salud Pública, que queda aquí también en Caracas? O sea, realmente son $40 millones en efectivo que dijo el Ejecutivo que iba a donar. Yo no lo oigo para nada, pero me lo comentaron, que iba a donar para que se terminaran los trabajos. Pero ¿cuál es el trabajo? Si lo que han hecho es impermeabilizar, desmalezar, o sea, cosas de mantenimiento. No hay ningún proyecto, no hay ninguna inversión que yo conozca, no hay inversión en la ciudad universitaria, no hay inversión en las facultades. O sea, es preocupante, María Alejandra, es muy preocupante. Y yo lo digo con responsabilidad, porque realmente es responsable de mi parte decir las cosas como son. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, rectora. Yo le preguntaría su criterio en lo personal, si la intención velada de estos hechos es
acabar con la autonomía universitaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted, comenzando este año, decía en una entrevista, estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida diaria, académica y democrática. Y en estas circunstancias se dirigía a los ciudadanos. Por más de 20 años, decía usted, especialmente los universitarios, hemos sido testigos de hechos que han vulnerado de manera sistemática nuestra autonomía, promovidos algunos de ellos desde las autoridades gubernamentales y otros de miembros de nuestra comunidad. Y yo, bueno, lo uniría en los últimos acontecimientos. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su opinión, su reflexión sobre estos dos temas. Ya venimos. ¿Cómo no? Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que ha ocurrido con la Universidad Central de Venezuela. Luego de la visita intempestiva nocturna de Nicolás Maduro a esta casa de estudios, la reacción del Consejo Universitario a propósito de estos hechos, nos acompaña la rectora de la UCB, Cecilia García Arocho. Yo dejaba dos inquietudes, rectora. Una, si considera usted que la intención velada de las acciones promovidas por el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, por el régimen de Nicolás Maduro, esconden, el intento de acabar o socavar aún más la autonomía universitaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted hace una reflexión a principios de este año advirtiendo que por más de 20 años los venezolanos y especialmente los universitarios han sido testigos de hechos que han vulnerado de forma sistemática esta autonomía. La escuchamos. Fíjate, todo tiene que ver con la autonomía universitaria. Yo pienso, y por lo aprobado hoy en el Consejo Universitario, que fue de manera unánime, que nosotros defenderemos la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no es cualquier cosa. Hay autonomía electoral, hay una autonomía financiera, autonomía académica. Fíjate, yo soy la rectora de la Universidad Central de Venezuela, pero yo respeto muchísimo a las facultades y a los decanos. Y respeto a sus directores, a sus estructuras internas. Respeto muchísimo al vicerrector académico, que es el primero a bordo, al vicerrector administrativo encargado y el secretario. La universidad es plural, es democrática, es libre y es autónoma. Entonces, yo realmente pienso que todo se va en violar la autonomía de la Universidad Central de Venezuela. Y, por supuesto, la autonomía de las universidades autónomas, las universidades experimentales y las universidades de gestión privada, que tienen sus características y su manera de actuar de manera diferente a nosotros, pero también son indispensables y necesarias para el desarrollo del país. Entonces, yo creo que están muy equivocados si piensan que la autonomía universitaria la van a violar, como han intentado violarla hasta ahora. Entonces, yo soy de las que piensa que, o yo creo
que eso es imposible, porque siempre habrá un reducto de estudiantes conscientes, de profesores conscientes, de recursos humanos conscientes, de trabajadores conscientes que defenderán su autonomía, que defenderán como debe ser la autonomía académica, la autonomía financiera, la autonomía electoral. O sea, ¿qué necesidad hay, por ejemplo, de mantenernos a nosotros en el cargo? No hay ninguna necesidad. Son cada 4 años las elecciones. ¿Y por qué estamos en el cargo? Porque sencillamente el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones convocadas por las comisiones electorales de cada universidad. Eso no lo inventé yo, eso es así. Entonces, ¿cuántas veces hemos ido a hablar con el Tribunal Supremo de Justicia, con las personas que están en la comisión electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con la comisión electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con el de azar constitucional? ¿Cuántas veces hemos ido? Entonces, realmente, decir lo contrario es decir lo mismo que dice el gobierno, que además es el culpable o el responsable que nosotros estemos ahí, y resulta ser que no permita las elecciones. Eso lo tratamos hoy en el Consejo Universitario. No estamos allí porque nosotros queremos, estamos allí porque nos obligaron a estar allí. Y bueno, y hay temor, por supuesto que hay temor. La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, dice: no voy a convocar elecciones universitarias como está planteada en la ley de universidades, porque sencillamente se las suspenden. Y además, bueno, las condiciones o las situaciones del presidente y de su junta directiva se ven muy comprometidas. Entonces, realmente la autonomía universitaria la vamos a defender. ¿Cómo la vamos a defender? Bueno, muy fácil. Vamos a pedir a las dependencias centrales y a las dependencias de cada institución qué es lo que han hecho por el país en 300 años de historia que se cumplen ahorita el 21 de julio del 2021. Entonces, realmente yo pregunto, ¿qué van a defender del otro lado? ¿Qué van a acusar del otro lado? Cuando la universidad nunca ha estado de espalda al país. La Universidad Central de Venezuela jamás ha estado de espalda al país. Entonces, yo creo que hay suficientes elementos para recoger, para preguntarle a las facultades y a las instituciones que han hecho por el país. Bueno, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería hay un campus destinado a justamente a discutir esa problemática. Y entonces, ¿qué van a criticar? Cuando la propia decana esta mañana dijo en el Consejo Universitario, nosotros casi siempre, por no decir siempre, casi siempre le hemos resuelto la problemática al país. No, por favor. Entonces yo creo que la Universidad Central de Venezuela y las universidades nacionales autónomas y las universidades experimentales le hemos resuelto la problemática al país, porque hemos cumplido siempre con el artículo 1 de la Ley de Universidades vigente. Entonces, realmente es así. Entonces la autonomía no es etérea, no es una cosa que yo voy a defender por defenderla, no. Hay libertad de cátedra, hay libertad, hay pluralidad, hay democracia y hay autonomía. Y nosotros vamos a estar en esos principios alineados toda la vida. Estemos en el rectorado o no estemos en el rectorado, pero es nuestra posición y es nuestra definición como seres humanos, como hombres y mujeres de bien, como hombres y mujeres que hemos luchado por hacer de la educación superior una educación universitaria, una educación de superioridad. Y además el ascenso social no se consigue sino con la educación. Eso no quita el trabajo honesto de miles de venezolanos o de miles de personas, por supuesto que sí, pero yo he visto los actos de grado, así como llegan en un autobús, los padres también llegan en su carro privado. Bueno, en la universidad hay de todo, y eso lo hemos visto todo lo que hemos pasado por la universidad venezolana. Ahora, rector, usted dice, por supuesto que hay miedo, ¿a qué se refiere? Bueno, hay miedo porque sin duda alguna que cuando tú asumes una posición valiente, hay miedo de que te intervengan tus líneas telefónicas, te sacan una llamada que tú tengas y ponen lo que a ellos les parezca. Hay miedo porque te
te mandan a los medios de comunicación o yo le diría a los medios de comunicación, a los medios militares o los medios de que ellos tienen para las casas. Claro que hay miedo, por supuesto que hay miedo, si no fuera tan apático el país. El país es apático porque hay un temor de que te metan preso, no hagas, no vayas, no marches, y además hay una pandemia en el mundo. Entonces, cónchale, realmente entre la pandemia y entre las situaciones del gobierno, claro que hay mucho miedo, por supuesto que hay mucho miedo, y yo lo entiendo perfectamente bien, pero nosotros seguiremos diciendo las cosas como las pensamos, como las sentimos y como somos. Eso no quiere decir que seamos mejores que otros, pero así somos, y así seremos, y así nos moriremos, siendo unas personas que decimos las cosas como las pensamos y como las sentimos. Ahora, rectora, sobre el destino de la universidad, también hemos visto la preocupación de movimiento estudiantil, los profesores, sobre la designación de Tibisay Lucena como ministra de Asuntos Universitarios, y yo le preguntaría su opinión, su análisis al respecto, entre otras cosas, por los antecedentes de esta funcionaria en el Consejo Nacional Electoral, y tomando en cuenta efectivamente que, digamos, la Universidad Central de Venezuela tiene que convocar a un proceso para elegir a las autoridades. ¿Qué opina usted sobre este tema en específico? La escuchamos. Bueno, claro, fíjate, por ejemplo, Tibisay Lucena es sociólogo egresada de la Central, o sea, yo soy su rectora, punto. Igual que Jacqueline Farías, yo soy la rectora de Jacqueline Farías, que es egresada de la Central de la Facultad de Ingeniería. Entonces, yo le invitaría a que convocara a los rectores de AVERU, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, y oyera la problemática que ella heredó. Ella heredó una problemática presupuestaria muy grave y muy delicada. Y yo diría fundamentalmente grave y delicada. Pero fíjate, no le tengo ningún temor a la convocatoria de Jacqueline Farías en lo absoluto, o de Tibisay Lucena en lo absoluto, porque nosotros estamos allí para servirle al país. Estamos bien claros que es para servirle al país, para servirle a la comunidad, para servirle a nuestros estudiantes, etcétera. Entonces, bueno, cuando ella quiera, nosotros estamos a la orden para reunirnos. Pero fíjate, las elecciones, no solamente yo quiero elecciones de autoridades y de decanos, yo quiero elecciones de representantes de los egresados, que están suspendidas el 30 de abril del año pasado. Yo las quiero realizar este año. Yo quiero elecciones estudiantiles, yo quiero elecciones de los sindicatos, que están más viejos que yo cuando llegué al rectorado. Tienen 14, 15 años allí. Yo quiero elecciones de la PUC, de la Asociación de Profesores de la Universidad Central, de la FAPUC, que es la Federación de Asociaciones de Profesores, que tiene más de 20 años con la misma persona. Entonces yo quiero elecciones en todas partes de la universidad. Y justamente Tibisay Lucena no tiene nada, absolutamente nada que hacer con las elecciones, porque las elecciones en nuestras universidades las convoca y las realiza la Comisión Electoral. Entonces, sencillamente, no tengo ningún temor a su convocatoria para que se dé cuenta de el ministerio que asumió, un ministerio arruinado, un ministerio con deuda, un ministerio que le debe a todo el mundo y que no se puede meter en las elecciones universitarias, porque si bien yo quiero elecciones rectorales y decanales, también quiero elecciones de representantes profesorales ante los consejos de escuela, ante el consejo de facultad, ante los consejos universitarios, de elecciones estudiantiles que están vencidos, todos están vencidos, todos estamos vencidos, pero que lo acepten, que están vencidos también, así como yo acepto que yo soy electa por la comunidad universitaria, pero ya mi tiempo pasó, bueno, que los demás lo acepten también. Entonces yo convoco o invito a todo el mundo que esté vencido a que se ponga al día. Nosotros aprobamos hoy un consejo extraordinario porque no podemos pagar, no está en nosotros pagar lo que cobran los profesores de ciencia para hacer la consulta. ¿Qué consulta? La consulta que aprobó el Consejo Universitario, ¿en base a qué? En base a una comisión que amplía el patrón electoral, en donde dice que bueno, que pueden votar los instructores, los profesores que no son de escalafón, los jubilados
jubilados siguen votando, etcétera, etcétera, los obreros, los personal administrativo, técnico de servicio. Entonces hemos ampliado el padrón electoral. ¿También no nos van a suspender la consulta? No, las consultas no la pueden suspender porque es una consulta, y la consulta arrojará los resultados que quiera la comunidad, y es la comunidad de la Universidad Central de Venezuela la que se va a pronunciar, y eso tendrá su costo político, y bueno, el costo político será para el Ejecutivo Nacional, no para nosotros, porque yo no tengo ningún temor a ninguna elección. Yo estoy allí porque me mandó a estar el Ejecutivo Nacional, y mientras yo esté allí siempre habrá una universidad libre, plural, democrática y siempre autónoma. Punto. Así es. Usted decía en una entrevista que Tibisay Lucena no está familiarizada, con la crisis universitaria. ¿A qué se refería, rectora? No conoce la crisis universitaria. Ella conoció la Universidad de las Artes, creo que fue rectora de la Universidad de las Artes un tiempo, por designación a dedo, pero no conoce la crisis universitaria. No es que nos haya ido mejor con los ministros que conocen la crisis universitaria, pero por lo menos tú hablas con tu homólogo. Y el hecho de hablar con un homólogo, el discurso es totalmente diferente a un discurso que tú tienes que empezar por explicarle las cosas, en este caso a Tibisay Lucena, que no está familiarizada por nada y con nada de la crisis universitaria. No conoce el ministerio que asumió, no lo conoce, pero el ministerio que asumió tiene cualquier cantidad de deudas con las universidades. Entonces yo pregunto, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está el presupuesto ley? ¿Dónde está el presupuesto adecuado para las universidades? En el 2008 ya había un 43% de presupuesto que no entregaron, pero no entregaron nunca, y así viene bajando hasta el 2021. En el 2021 hubo un presupuesto de 2,27%, y en el 2022 nos han aprobado el 1,30%. Dios mío, ¿pero qué se puede hacer con eso? ¿Y los presupuestos ley dónde están? Los presupuestos ley del 2020 y 2021, que nos deben el 75% y el 98%, donde vienen los gastos de funcionamiento. Entonces es muy fácil venir ahora como salvador. No es una deuda moral que tienen con la Universidad Venezolana, no es un favor que nos están haciendo. Yo no conozco la inversión, es verdad, no conozco la inversión que ha habido en la Universidad Central de Venezuela, no conozco la inversión de las facultades, eso es verdad, pero yo siempre lo digo, ustedes siempre me dan la oportunidad de decirlo. Entonces, realmente, uno piensa, ¿usted va a venir como salvador de qué? Cuando usted tuvo la oportunidad de ser el salvador hace 20 años. Entonces, fíjate, como dijo Nelly del Castillo, y la cito a ella porque ella fue directora de COPRED, de la Comisión de Preservación y Desarrollo de la Universidad, y ayer sacó un artículo. Entonces, en ese artículo ella pone prohibido olvidar el olvido. Y es verdad, o sea, ¿por qué vamos a olvidar el olvido? ¿Por qué no vamos a hacerlos locos? Porque no me gusta Cecilia, no me gusta Nicolás, o no me gusta Mario. Bueno, no les gusta, a otros sí les gusta, y les sigue gustando. Y bueno, y realmente la universidad es mucho más que eso, es progreso, es desarrollo, es inventiva, es pluralidad, es democracia, es autonomía, es extensión, es docencia, es servicio, es investigación, es mucho más que eso, mucho más que hacer la desmalización o poner un poquito de pintura donde toca, o convertir aquello en bonito. Pero ¿dónde están los laboratorios? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la extensión? ¿Dónde está el deporte? Del deporte universitario. Entonces yo voy a arreglar bien donde se desarrolla el deporte universitario, pero no ayudo a arreglar el deporte como tal, universitario. No, la universidad es mucho más que eso, simple y llanamente. Y bueno, y ahí estamos trabajando duro, con toda la pandemia. Nosotros vamos a la universidad, ha sido muy difícil porque es una pandemia mundial, porque es una pandemia que recoge a la gente otra vez a su casa, porque hay un tercero brote, dicho por Julio Castro, que es profesor de nosotros, de la escuela de Racetti. Y bueno, y realmente es preocupante lo que estamos viviendo. Yo creo que la pandemia ha favorecido a esos regímenes como el nuestro, y nos ha puesto a nosotros en minusvalía. Pero ahí estamos defendiendo la universidad como debe ser y cuando debe ser. Bien.
Rectora Cecilia García Arocho, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa que tiene que ver con la Universidad Central de Venezuela y lo que ha ocurrido en los últimos días, que pasa no solo por la presencia intempestiva de Nicolás Maduro en esta casa de estudio durante la noche, sino también la reacción del Consejo Universitario rechazando estos hechos y la designación de una denominada protectora que no figura, como ha dicho nuestra invitada, en ninguna parte, ni en la Constitución, ni en la ley en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.